Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Por favor, no olvides, aparte de la guía de estudio de la cartilla de escuela sabática, tener tu Biblia. Espero que estés dedicándole suficiente tiempo a tener tu comunión personal con Jesús. Y no olvides que el culto familiar debe durar entre 15 a 20 minutos. Pero el culto personal debe durar entre 1 hora a más tiempo. Así que trata de levantarte un poco más temprano y acostarte más temprano para que puedas tener tu relación de comunión con Jesús antes de ir a tus deberes diarios. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema que iniciamos ayer, el ministerio sanador de Jesús. Recuerda muy bien que estamos estudiando durante la semana ministrar como Jesús, servir como Jesús, porque la palabra ministrar significa servir. Servir como Jesús. Ahora, el servicio sanador de Jesús. Encontramos, por ejemplo, en el Evangelio según Mateo, ¿qué hacía Jesús cuando Él servía a los demás? Y no solamente sanaba, dice la Biblia. Vamos a verlo. En el Evangelio según Mateo, capítulo número 4, versículo 23 hasta el versículo 25, dice lo siguiente. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio y sanando toda enfermedad y dolencia que había en el pueblo. Así que vemos entonces que Jesús hacía por lo menos 3 cosas cuando servía a los demás. No solamente sanaba físicamente, sino que también nos dice que también Jesús predicaba y enseñaba. 3 enfoques importantes: predicar, curar, enseñar. Repito, predicar, curar, enseñar. 3 cosas importantes. Eso hacía Jesús. Así que no solamente sanaba físicamente a las personas, Él dedicaba mucho tiempo a enseñar la palabra y la voluntad de Dios a las personas. También predicaba, porque para la predicación se necesita ciertas habilidades diferentes que la enseñanza. Ahora, cuando estudiamos más a fondo, vemos que Jesús buscaba algo mucho más profundo cuando hacía estas 3 cosas. Cuando Jesús predicaba, curaba y enseñaba, realmente buscaba una cosa importante. ¿Qué cosa buscaba Jesús? Bien, vamos a verlo en el mismo Evangelio, en el Evangelio de Marcos. Vamos a ver Evangelio de Marcos y vamos a buscar el capítulo 1. Capítulo 1 del Evangelio de Marcos, versículo número 32. Dice así: a la salida de la tarde, o a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado en la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Pero luego dice que después de haber sanado a todas esas personas, se fue a un lugar aparte para orar. Y levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario para orar. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Y le encontraron y le dijeron: todos te están buscando, Jesús. Todos te están buscando. Porque la gente estaba buscando, pues claro, que los sanara. Él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Ahí encontramos la respuesta. La Biblia responde. Entonces Jesús no solamente predicaba, curaba, enseñaba, sino que Él tenía de fondo algo mucho más importante. Buscaba la salvación de las personas, hacerlos encontrarse con Dios, con la persona de Dios, con el carácter de Dios. Cada milagro hecho por Jesús proclamaba el carácter de Dios. Un Dios amoroso, cariñoso, paciente, que se preocupa por nosotros, que nos atiende en nuestras necesidades. No un Dios lejano,
No un Dios indiferente a nosotros, sino que un Dios interesado, como un Padre interesado en nosotros. Así que, mis queridos hermanos, esto es muy importante a la hora de realizar estas acciones de Jesús, o estos en triple enfoque de Jesús. Predicamos, curamos y enseñamos con un propósito: hacer que las personas se encuentren con Jesús, con Dios, para que se dejen salvar, para que puedan ser salvas, para que puedan contemplar el carácter de Dios y su poder para salvar. Esto es importante, hermanos, al ministrar a las personas que nos rodean. Cada acto realizado por Jesús, cada palabra que salían de su boca, tenían ese propósito. Así que, mis hermanos, debemos recordar esto. Así que cuando practiquemos el servicio a los demás, debemos hacerlo de manera práctica, pero siempre con este propósito en mente. Que el Señor nos bendiga y que este día pueda ser nuestra vida una luz y sal para los demás.